El pasado miércoles se celebró el miércoles de ceniza, el primer día de Cuaresma, el inicio de un tiempo litúrgico de 40 días en que la iglesia se dedica a la conversión, la reflexión y a la renovación espiritual en preparación para la Pascua, la celebración central de nuestra fe cristiana, la muerte y resurrección de Jesucristo. Last Wednesday was celebrated Ash Wednesday, the first day of Lent, the beginning of a 40-day liturgical season in which the church is dedicated to conversion, reflection, and spiritual renewal in preparation for Easter, the central celebration of the Christian faith, the death and resurrection of Jesus Christ. No es simplemente un periodo en el calendario, sino es un camino espiritual. Es un tiempo inspirado en los 40 días de Jesús en el desierto que nos invita a volver al corazón de Dios, a examinar nuestras vidas, a reconocer dónde estamos necesitando sanar, a escuchar la voz de Dios y volver a estar en comunión con el divino creador de nuestras vidas y dejar que Dios nos renueve. It is not simply a period on the calendar, but it's a spiritual path. It is a time inspired by the 40 days of Jesus in the desert that invite us to return to the heart of God, to examine our lives, to recognize where we need to heal, to listen to God's voice, and return to communion with the divine creator of our lives and let God renew us. En otras palabras, la Cuaresma es una oportunidad para reconocer que dentro de nuestra fragilidad humana necesitamos de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios para seguir firmes caminando en los desiertos de nuestra vida. In other words, Lent is an opportunity to recognize that within our human frailty, we need God's grace and mercy to remain steadfast, walking in the desert of our lives. Hay temporadas en la vida que las sentimos que caminamos por un desierto, secos, cansados, estirados al límite, sin saber qué viene después. Muchos de estos momentos son momentos de espera. Mateo nos dice que Jesús fue llevado por el Espíritu a un lugar así. No por accidente, no por fracaso, sino por el Espíritu. There are seasons in life when we feel like we are walking through a desert, through the wilderness, dry, tired, stretched out to the limit, not knowing what comes next. Matthew tells us that Jesus himself was brought by the Spirit to such a place, not by accident, not because of failure, but by the Spirit. Y en ese desierto Jesús descubre lo que nosotros debemos redescubrir cada día, que la gracia de Dios no está ausente en el desierto, que la gracia de Dios nos encuentra allí. In that desert, Jesus discovers what we must rediscover every day, that God's grace is not absent. In the desert, God's grace finds us there. There's a story about a hiker who set out early one morning to climb a mountain trail he knew well. He walked it dozens of times, but that day, a thick, unexpected fog rolled in, so dense he could barely see his own hands. Hay una historia sobre un senderista o caminante de montañas que salió temprano una mañana para escalar un sendero de una montaña que conocía muy bien. Lo había recorrido miles de veces, sabía el terreno, pero ese día una niebla espesa
e inesperada se apoderó de él, tan densa que apenas podía ver sus propias manos. The familiar path suddenly felt foreign, strange. Every step felt uncertain. He couldn't tell if he was drifting off the trail or heading towards a cliff edge. El camino familiar de repente le resultó ajeno. Cada paso se sentía incierto. No sabía si se estaba desviando del sendero o se dirigía al borde de un risco. So he stopped. He waited. He felt that mix of fear and frustration we all know too well. Así que dejó de hacerlo, dejó de caminar, esperó y mientras tanto sentí una mezcla de miedo y frustración que todos conocemos demasiado bien. After a few minutes, he noticed a faint glow ahead of him, just a small, steady light. It was the lantern of an old park ranger who had seen the fog coming and walk out to guide hikers back to safety. Tras unos minutos notó el resplandor tenue delante de él, solo una luz pequeña constante. Era la linterna de un viejo guardabosques que había visto la niebla venir y salió a guiar a los senderistas de vuelta a salvo. The hiker later said, the fog didn't lift. The path didn't suddenly become clear, no, but the lantern was enough. I didn't need to see the whole trail, just the next step. El excursionista dijo más tarde, la niebla no se levantó, el camino no se despejó de repente, pero esa linterna era suficiente porque no necesitaba ver todo el sendero, solamente el siguiente paso. The wilderness moments of our lives often feel like that fog. We can see what's ahead. We don't know where the path is leading. We feel alone, stretched thin, unsure. But just as the ranger stepped into the fog, God stepped into our wilderness. Jesus was led into his wilderness, not abandoned there. And in that barren place, grace didn't disappear. Grace met him there. God doesn't always clear the fog. He doesn't always remove the wilderness. He doesn't always remove the problems, but he gives us a lantern, his presence, his word, his spirit, enough light for our next step. Los momentos de desierto de nuestras vidas a menudo se sienten como esa niebla. No podemos ver lo que hay delante. No sabemos hacia dónde nos lleva el camino. No sabemos nada. Nos sentimos solos, incómodos, inseguros. Pero así como el guardabosques se adentró en la niebla para ayudar a los senderistas, Dios se adentra en nuestros desiertos para guiarnos. De la misma manera Jesús fue guiado a su desierto. Él no fue abandonado allí. Y en ese lugar árido, la gracia nunca desapareció. La gracia le recibió allí. Se encontró con él. Dios no siempre despeja la niebla, no siempre elimina la naturaleza salvaje, pero Él nos da una linterna, su presencia, su palabra, su espíritu. Y eso es luz suficiente para nosotros ver nuestro paso a paso. Y es que el desierto no es señal de abandono. The desert is not a sign of abandonment. Mateo 4, 1 al 11 comienza con una verdad sorprendente. El Espíritu lleva a Jesús al desierto. Matthew 4, 1 through 11 begins with a surprising truth. The Spirit leads Jesus into the wilderness. Según los estudiosos bíblicos, el desierto no es un desvío, sino un lugar de formación e identidad. Jesús acaba de ser bautizado,
los cielos se abren y el Padre declara a Jesús: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y justo después de ese momento de gloria grande, es llevado a un lugar de hambre, silencio y prueba. According to biblical scholars, the desert is not a detour, but a place of formation and identity. Jesus has just been baptized. The heavens are open, and the Father declares, this is my beloved Son. And right after that moment of glory, he is taken to a place of hunger, silence, and trial. Muy similar a nuestras vidas, ¿eh? ¿Por qué? Porque la gracia no solo se encuentra en la cima de la montaña, la gracia se encuentra en la lucha, la gracia se encuentra en el silencio, la gracia se encuentra en los lugares donde nos sentimos menos capaces. Esto me recuerda las palabras que Dios le dice a Pablo en 2 Corintios 12:9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en nuestra debilidad. Why? Because grace is not only found at the top of the mountain. Grace is found in struggle. Grace is found in silence. Grace is found in places where we feel least capable. These remind me of the words God says to Paul in 2 Corinthians 12:9. My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Cada día, incluso los difíciles, la gracia de Dios está presente. Every day, even the difficult ones, God's grace is present. Mateo 4:1 al 11 también nos muestra cada tentación de Jesús, comenzando con la misma frase: si eres hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Si eres el Hijo de Dios, tírate al vacío, que los ángeles te recogen. El enemigo no cuestiona la declaración si Jesús es el Hijo de Dios o no. Él sabe que Él es el Hijo de Dios. Él cuestiona cómo Jesús la vivirá. O sea, Él trata de torcer la manera en que Jesús ejercerá su identidad. ¿Usará Jesús su poder para sí mismo? ¿Exigirá pruebas de Dios? ¿Tomará un atajo hacia la gloria? Estas tentaciones no son aleatorias, van dirigidas a la identidad, la confianza y la misión. Y Jesús responde no con argumentos ingeniosos, sino con la escritura que ha formado su corazón. Un comentario bíblico señala que las respuestas de Jesús no son soluciones rápidas, sino fruto de una formación profunda. Esta es la gracia de Dios en acción. La palabra de Dios renovando el corazón para que cuando llegue la presión, la fe permanezca firme. Each temptation begins with the same phrase: if you are the Son of God. The enemy does not question the declaration, he questions how Jesus will live it out. Will Jesus use his power for himself? Will he demand proof from God? Will he take a shortcut to glory? These temptations are not random. They are aimed at identity, trust, and mission. And Jesus responds not with clever arguments, but with scripture that has shaped his heart. Working preacher notes that Jesus' responses are not quick fixes, but the fruit of deep formation. This grace is at work, God's word renewing the heart so that when pressure comes, faith stands firm. En el desierto, la gracia renueva el corazón cada día. La victoria de Jesús en el desierto no es un ejemplo, es una promesa, porque Cristo ha vencido la tentación.
Se nos invita a una vida donde nuestros corazones puedan ser renovados diariamente. Pablo dice, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Esa renovación no es un logro, es la gracia de Dios obrando en nosotros. Cada día Dios ofrece gracia para nuestra debilidad, misericordia para nuestros fracasos, fuerza para nuestras tentaciones, luz para nuestra oscuridad, renovación para nuestros corazones, y el desierto no nos define, la gracia sí. Jesus' victory in the wilderness is not just an example, it is a promise. Because Christ has overcome temptation, we are invited into a life where our hearts can be renewed day by day. Paul says, though outwardly we are wasting away, inwardly we are being renewed day by day. That renewal is not of our achievement, it's not our achievement. It is God's grace working in us. Every day, God's offer grace for our weaknesses, mercy for our failures, strength for our temptation, life for our darkness, renewal for our hearts. The wilderness does not define us, grace does. En el desierto, Jesús nos muestra cómo luce un corazón renovado. En el desierto, Jesús nos muestra que un corazón que confía en Dios más que en la satisfacción inmediata, no solo de pan vivirá el hombre. Un corazón que se rehúsa a manipular a Dios, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús nos muestra que tenemos un corazón que adora solo a Dios. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Este es el corazón que Cristo nos da. Este es el corazón que la gracia forma en nosotros. Este es el corazón renovado día tras día. La gracia de Dios está con nosotros todos los días de nuestra vida. Cuando el diablo deja a Jesús, los ángeles vienen y le sirven. La gracia de Dios estuvo allí en el hambre. La gracia de Dios estuvo en la tentación. La gracia estuvo allí después de la prueba. Y la gracia está contigo hoy. No porque seas fuerte e inteligente, no porque seas perfecto, sino porque Dios es fiel. Cada amanecer es un recordatorio que la gracia de Dios es nueva cada mañana. Cada respiro nuestro es un recordatorio que Cristo está renovando nuestro corazón. In the wilderness, Jesus showed us a heart that trusts God more than immediate satisfaction. Man shall not live by bread alone. A heart that refuses to manipulate God. Do not put the Lord your God to the test. A heart that worships God alone. Worship the Lord your God and serve him only. This is the heart Christ gives us. This is the heart grace form in us. This is the heart renewed day by day. When the devil leads Jesus, angels come and minister to him. Grace was there in the hunger. Grace was there in the temptation. Grace was there in the aftermath. And grace is with us today. Not because you are strong, not because you are perfect, but because God is faithful. Every sunrise perhaps is a reminder that God's grace is new every morning. Every breath is a reminder that Christ is renewing our hearts day by day. Mateo 4:1-11 no es solo una historia sobre Jesús resistiendo la tentación. Es una historia
sobre la gracia de Dios, sosteniéndolo en cada momento. Y de igual manera Dios nos sostiene a nosotros cada día de nuestras vidas. Matthew 4, 1 and 11 is not just a story about Jesus resisting temptation, as we can see. It is a story about God's grace sustaining him every moment and sustaining us every day. Así que entra en este día, en esta semana, en esta cuaresma, en esta temporada de tu vida, entra con confianza porque la gracia de Dios está contigo, está con nosotros en el desierto. La gracia de Dios está con nosotros en la lucha. La gracia de Dios está con nosotros aún en el silencio. La gracia de Dios está contigo cada día. Y Cristo está renovando tu corazón, formándote, fortaleciéndote y guiándote hacia la vida. So walk into this day, this week, this Lent season, a season of life. Walk with confidence. So walk into this day with God's grace with you in the wilderness. God's grace is with you also in the struggle. God's grace is with you when everything is quiet and silence. God's grace is with us every single day of our lives. And Christ is renewing your heart, shaping you, strengthening you, and leading you into life. May God bless us all. Amen.